Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy, domingo 14 de enero del año 2023, segundo domingo del tiempo de Adviento. El color litúrgico es verde, las lecturas corresponden al ciclo B. La primera lectura la tomamos del primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 3 al 10, versículo 19. En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a la orden del sacerdote Elí. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Respondió Elí: «Yo no te he llamado, vuelve a acostarte». Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Respondió Elí: «No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel: «Ve a acostarte, y si te llama alguien, responde: Habla, Señor, tu siervo te escucha». Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: «Samuel, Samuel». Este respondió: «Habla, Señor, tu siervo te escucha». Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Esta lectura ya la habíamos tenido en días anteriores. Es parte de la lectura del libro de Samuel que estamos leyendo. ¿Y qué es lo que retomamos en esto? El Señor nos llama. El Señor nos llama de manera constante, de manera permanente. Pero ¿qué es lo que sucede? Así como Samuel no le había sido revelada la palabra, a muchos de nosotros tampoco. Pensamos que por el hecho de asistir a la celebración eucarística, a la misa, que por el hecho de rezar un rosario, hacer una novena o ir a una peregrinación, ya estamos en sintonía con el Señor. Eso puede suceder porque no hemos escuchado su voz. ¿Cuál es el proceso en el cual estaba Samuel cuando escucha al Señor? Estaba en silencio. Recuerden que a José, a María, el ángel se le revela en silencio. A José se le revela en sueño, cuando tiene su mente tranquila, su mente dormida. Es cuando el espíritu puede escuchar con más tranquilidad. Por eso, constantemente el Señor le hablaba a Samuel. ¿En qué momento? Cuando Samuel estaba acostado, cuando la noche había caído, cuando ya todo era tranquilidad, cuando ya todo era silencio y paz. Ahí es donde Elí se da cuenta que el Señor le está revelando su voz a Samuel. Y Samuel, en esa quietud otra vez de volver a acostarse y estar en tranquilidad, el Señor le vuelve a hablar. Y es donde la voz, ahora sí, es reconocida por Samuel. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que vemos? Todo lo que el Señor le decía se cumplía. El Señor estaba con él. Hermanos, hay que poner nuestra mente en paz. Hay que poner nuestro corazón en tranquilidad para que cuando el Señor nos revele su voz, cuando el Señor se haga presente ante nosotros, poder escuchar
poder saber que es Él. Y entonces, como aquí dice, que el Señor esté con nosotros. Así como Samuel, el Señor estaba con él. De la segunda lectura la tomamos de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos del 13 al 15 y del 17 al 20. El cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor. Y el Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitó también a nosotros con su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan, por lo tanto, de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que ha recibido de Dios y habita en ustedes? No son ustedes sus propios dueños, porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. Glorifiquen pues a Dios con el cuerpo. Mientras que en la primera lectura ponemos nuestro cuerpo en paz, nuestra mente en paz, para escuchar la palabra del Señor, para que la palabra se nos revele y nosotros poder escucharla y hacer la vida, para que el Señor esté con nosotros. Aquí vemos cómo Pablo le dice a esta comunidad de Corintios que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y el fornicar es mancillar el cuerpo, es ir en contra de él, es utilizarlo para aquello no haciendo el bien. Hermanos, nuestro cuerpo que nos lo dio Dios, que fue creado por Dios, con las habilidades, con las carencias, con los carismas, con los defectos humanos, eso es el cuerpo donde habita el Espíritu de Dios. Sabemos que el Espíritu de Dios nos da la fortaleza, nos da la gracia, nos da lo necesario para salir adelante. Y no nada más en lo físico, en lo espiritual, en lo cultural, en lo económico, en lo familiar, en lo social. En todo el Señor tiene que ver. Nuestro cuerpo es la expresión más grande que puede ser para que Dios se manifieste al hermano. Cristo en su cuerpo manifestó a Dios y lo utilizó como herramienta para enseñarnos a nosotros las acciones que hay que hacer para estar con el hermano y también para cumplir la palabra de Dios. Jesús en todo momento supo cuidarlo. Por eso se levantaba de madrugada a orar, porque cuidaba también su interior. Él comía sin ningún problema. Él bebía sin ningún problema, porque el cuerpo lo mantenía sano según los criterios de Dios. Hermanos, cuidemos nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es la expresión de Dios. Nuestro cuerpo es la expresión del Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, nuestras acciones manifiestan lo que hay dentro. Manifestemos, por lo tanto, amor, misericordia, ayuda, servicio, que eso es lo que Jesús, Cristo, nos vino a enseñar. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. Estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús, que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos, y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscan?
Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Este evangelio también lo escuchamos durante la semana. ¿Y qué es lo que nos habla? Primero podemos ver dos acciones en ella. ¿Cómo es que Juan, fijando los ojos en Jesús, le dice: este es el Cordero de Dios? Vemos cómo Juan pone su mirada en Jesús. Vemos cómo Juan identifica a la persona, la conoce, la ve. Y al verla e identificarla, también comunica eso a los que están con él. Ese que va ahí es el Cordero de Dios. Y luego vemos la expresión de los que fueron a seguirlo y le preguntaron: queremos saber dónde vives. Y él les dijo: vengan y vean. Ellos vieron. Ellos constataron cómo en ese momento vivía Jesús. Pero también vemos la otra mirada. La mirada donde dice: fijando la mirada en Pedro, Jesús le dijo: tú eres Simón, y de ahora te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. El Señor vuelve a mirar, vuelve a fijar la palabra. El día de ayer escuchábamos cómo Jesús, mirando a Leví, mirando a Marcos, le dice: sígueme. Hay ese intercambio de miradas. El Señor va escogiendo a los suyos. El Señor Cristo, el Señor Jesús, va escogiendo a aquellos que el mismo Padre, que el mismo Dios le va indicando. Jesús los toma, los escoge y los llama. ¿Para qué? Para así como a Simón, en el que le dice que de ahora en adelante será la roca. Y empieza el caminar con Pedro. Empieza el caminar con Simón, al que le cambia el nombre, para darle un sentido, para saber que el fijar la mirada en el hermano es importante. Fijar la mirada en Dios es importante. Y fijar la mirada en aquel que es desvalido también lo es. Hermanos, busquemos la mirada de Cristo, busquemos la mirada de Jesús. Y así como Samuel le dijo: aquí estoy, y así como Pablo le dice a la comunidad de Corinto: su cuerpo es templo del Espíritu Santo, seamos también nosotros ese templo. Seamos nosotros también esa voz que dice: Señor, aquí estoy. Seamos los que fijamos la mirada en Cristo y podamos decir: este es el Cordero de Dios. Hermanos, Dios los bendiga.